Cuando nosotros éramos niños, teníamos una mirada del mundo y de la realidad totalmente libre de prejuicios, lo cual nos hacía permeables a todas las influencias o informaciones que nos llegaban directamente. Por lo tanto, no teníamos miedo a casi nada. Todo era una novedad y había que probarlo. Este es el caso de los famosos juegos paranormales, o juegos con algún tinte esotérico, que cuando nosotros éramos niños, tanto en nuestros hogares como en la escuela, nosotros jugábamos, pero que sin embargo ignorábamos el trasfondo, digamos, mágico espiritual, o las consecuencias que esto podría tener. ¿Sí? Así es. Y así como dice muy bien Maverick, nacieron un montón de juegos que se iban propagando y expandiendo con el tiempo de diferentes comunas, ciudades y hasta regiones, e incluso algunos juegos que son más universales traspasadas las fronteras de los países. Es así que uno de estos juegos que se llevaba a cabo cuando uno era pequeño era el famoso Joker bailarín, o el Joker que baila. Yo creo que más de algunos alguna vez habrá escuchado sobre esta práctica paranormal, esotérica, con que se llevaba a cabo en un contexto un poco infantil, de inocencia, como dijo Maverick, de experimentación, sin una seriedad que se le podría otorgar a alguien ya adulto. Básicamente consistía en lo siguiente: se tenía que buscar la carta del Joker que venía dentro del mazo. El guasón, para que muchos entiendan. Claro, el guasón o el arlequín o el bufón. La imagen icónica del bufón. Una vez que se tenía esta carta, esto se podía hacer de manera grupal o en pareja. Creo que también hay variaciones individuales, pero generalmente este juego se llevaba a cabo en grupo. Entonces, se reunían grupos de estudiantes, de compañeros de clase o de niños en un lugar que ojalá estuviera alejado de los adultos. Por ejemplo, en un patio, por ejemplo, una sala de clase en el recreo, cuando no estaba la mirada, ¿cierto?, de la profesora o profesor, o en algún lugar abierto como un potrero o en la calle, etcétera. Debería ser un lugar como que estuviera alejado de la mirada de los adultos. Estos grupos de niños y de niñas se reunían en este lugar, que algunos mencionaban que lo ideal es que fuera alguna habitación cerrada, como una pieza sin luz, ojalá oscuro. Tomaban esta carta de este Joker, hacían un círculo. Ya aquí podemos ver cómo se toman elementos de los ritos paganos, son ciertos elementos que son como transversales, como el círculo de protección. Exacto, el círculo, pero era alrededor de la carta, ¿cierto? Alrededor de la carta. ¿Y de qué estaba hecho? ¿Con lápiz o con sal? ¿Se utilizaba algo en especial? En este caso, debido al desconocimiento de los niños, generalmente solamente con sus cuerpos formaban el círculo alrededor de la carta. Entonces, uno de los presentes tenía que cortarse la mano, el brazo, generalmente se cortaba el dedo, no decía específicamente de qué parte del cuerpo, tenía que cortarse para que fluyera sangre, y con esta sangre manchar las 4 puntas, las 4 esquinas de la carta. Luego esta carta se ponía nuevamente en medio, ¿cierto?, y botada en el piso, y venía esta especie de llamado, invocación, que era bastante simple en realidad, y para algunos divertido, y muchas bromas con respecto a esto, que se pedía, varias variaciones de este juego. Se pedía, ¿cierto?, que si había alguna entidad maligna y algún espíritu o demonio, o incluso algunos creían que el mismo Joker en sí era un demonio encerrado en la carta, si estaba presente debía manifestarse. ¿Y cómo? Bailando. Aquí se llamaba esto bailar, que el Joker en la carta, ¿cierto?, que estaba en una posición horizontal, se paraba, se ponía en posición vertical, ¿cierto?, sostenido sobre los dos extremos, las dos puntas, y se empezaba a mover, casi como bailando, como saltando entre una patita y otra. Exacto, eso sí que debe ser muy chocante verlo, porque se para, no es que la carta se moviera de un lado para otro o saltara, se paraba y se desplazaba. Y se comenzaba como a saltitos así. Ya, a lo cual obviamente muchos de los niños salían corriendo por el susto, otros miraban fascinados, ¿cierto?, entre ese miedo y pánico y el asombro frente a un fenómeno paranormal. Quedaban, ¿cierto?, un poco impactados y paralizados. Y bueno, una vez que se terminaba la invocación, todos salían corriendo, o alguno, el más fuerte mentalmente o espiritualmente, tenía que romper la carta. Esa es una manera de, digamos, cerrar, ¿cierto?, el portal que supuestamente se habría abierto. Claro, es casi una especie de variación de la Ouija. ¿Cuál es el problema? Las historias que venían después de este juego, supuestamente, las personas que jugaban, que invocaban al Joker y le pedían que bailara,
Después de esta invocación empezaban a ver cosas en sus casas, sombras, escuchaban ruido, sentían presencias cuando a la hora de dormir, o incluso habían historias que les tiraban el pelo, etcétera. Y a partir de este juego nacieron una serie de leyendas urbanas, entre ellas una muy famosa que sucedió en la localidad de Los Ángeles. En el año, creo que a principios de los 90, en Los Ángeles supuestamente, y esto, por eso hablamos de leyenda urbana, supuestamente en un periódico del lugar había aparecido la siguiente noticia: un niño de entre 11 o 12 años había matado a su hermano pequeño en la noche, cercenándole, ¿cierto? Cortándole el cuello, cortándole el cuello con un cuchillo. Y cuando los padres, ¿cierto?, en la mañana descubrieron esto, y vinieron la policía y cierta policía, no sé, encargada de abordar a los niños, alguna psicóloga, psiquiatra, me imagino, le preguntó qué le había llevado a hacer esto. Y el niño respondió que él había jugado con el Joker y que todas las noches el Joker venía a susurrarle al oído, mientras él dormía, que matara a sus papás o que matara a su hermano. Y el niño no soportó esta presión de este ente, ¿cierto?, demoníaco, que terminó haciéndole caso. Ahora, esto obviamente hablamos de algo a nivel de leyenda urbana. Sería difícil comprobar que las fuentes fueran reales, que ese diario hubiese existido, que la noticia hubiese sido real, o que el mismo acto en sí hubiese sido real. De seguro la noticia no salió en televisión, por lo menos. Decían algunos que sí lo habían visto, es que eso es toda la leyenda. Es que también, de ahí hay que a buscar la noticia en la televisión de la época. Es complejo. Eso es más difícil incluso que la famosa aguja en un pajar, ¿no? Claro. Y ese es el conocido juego como el Joker bailarín, o cierto, invocar al Joker para que baile. Y muchas de estas personas que jugaban quedaban después con toda esta carga que uno ahora podría pensar que fue la sugestión, ¿cierto?, del mismo acto en sí. Pero es interesante, ¿cierto?, exponerlo como una práctica ya han perdido un poco, porque hoy en día todos están encerrados, no sé, en los smartphones. Sí, se perdió esa idea de comunidad, el ritual comunitario, el jugar a la escondida en la calle, sí, masivamente, exacto, no. Estas partidas de fútbol de 15 contra 15, etcétera. Exacto, o policías y ladrones, bueno, es un poco más violento, pero claro, algunos de los jóvenes hoy en día saben lo que era jugar al gato, el famoso gato, ¿no? O claro, como que esas prácticas se han ido perdiendo. Bien, Maverick, tú también tenías otro juego. Había otro juego bastante llamativo que se llama, yo lo he llamado la hoja maldita o la calavera maldita. A ver. También tenía que ver con un contexto escolar. Se supone que cuando tú estabas en esa época, en la educación escolar básica o media, y de repente al curso llegaba una hoja de papel, no sé si hoja de roneo o hoja oficio, lo que sea, fotocopia, y había impresa, o sea, de una fotocopia. Tú sabes, una fotocopia, anda a saber tú de qué número de fotocopia era esa. Claro. Y ya venía muy gastada ya. El dibujo venía... No, demasiado distorsionado. Pero sin embargo siempre se nota que era una calavera a escala real, no era un dibujo. Claro. Un cráneo humano. Sí. Y alrededor de ese cráneo humano y dentro del cráneo había una serie de puntos que están hechos con lápiz normal o otros con plumón. Claro. Por eso algunos eran más gruesos que otros. Exacto. Dependiendo. Incluso puede haber colores diferentes. También. Así que, y la idea es que cuando a ti te llegaba esta hoja con la calavera, tú tenías que contar todos los puntos, uno por uno, minuciosamente. Sí. Ahí, y poner el número. Por ejemplo, tú en la calavera, ponte tú que hay ya 304 puntos. Y tú los anotas en el extremo derecho, donde quieras. 304 sí. puntos. Y después vas a tu casa, te llevas para tu casa esa hoja, y tú le agregas un punto más. Ya, 305 puntos. Y esta hoja, cuando te vas a acostar, la escondías o debajo de tu almohada o debajo del colchón de tu cama. Así que tú pasabas la noche y a la mañana siguiente lo primero que tenías que hacer era revisar esta hoja y contar todos los puntos. Y si, por ejemplo, ya tenías 305 puntos más el que tú le habías puesto, y si había un punto más, 306 puntos o más puntos, tú tienes que anotar. Eso quería decir que alguna presencia o incluso el mismo diablo haya hecho más puntos. Por lo tanto, si tú ya 305 puntos y aparecen 306 o 310 o sí. 315, ya tú tienes que tomar la hoja, volver al colegio y pasársela a un compañero. Y por lo tanto, ese compañero tenía que hacer el mismo procedimiento que continuar tú el ritual. Exacto. Ahora bien, si en la hoja se mantenía el número de puntos más el que tú le habías puesto, no pasaba nada. Tú podías deshacerte de la hoja o botarla y no te iba a pasar nada. Pero si tú no le pasabas, si aparecían más puntos y no le pasabas la hoja a tu compañero, te podían pasar desgracias o fenómenos de tipo paranormales. En tu casa y a tus familiares. Familiares, como sea. O incluso también está el hecho de que si se la pasaba a tu compañero y tu compañero te decía, bueno, ya no voy a hacer lo mismo que tú, pero este tipo no pescaba
o te botaba la hoja, igual te venía la maldición a ti o a tu familia o a algún familiar. Exacto. Fíjate que este juego era bastante más común de lo que uno podría imaginar. Por lo menos yo recuerdo cuando era pequeño, junto a mi hermano lo jugamos. Y en la noche hicimos todo el ritual y efectivamente aparecieron más puntos. Ahora, como había una diferencia de edad, yo pienso el día de hoy que tal vez él se levantó en la noche y le hizo otros puntos. Pero era todo tenía este ambiente de ritual mágico, pagano. Y que mantenía el formato, por así decirlo, de los juegos de las cartas. Sí, de la correspondencia, no, ¿cómo se llama esto? De cadena, las cartas cadena. Sí, o mensajes cadena, porque uno quiere saber que ya uno llega a unos niños y sabe, ¿existirá? ¿Será de verdad que pasa este tipo de cosas paranormales? Probemos, pues uno como niño prueba, sin siquiera ponerse a pensar las consecuencias. Entonces la idea era continuar con esta cadena. Y como decía Maverick, si tú no continuabas y aparecían más puntos, tú ibas a terminar afectado. Sí, entonces uno por miedo continuaba. Sí, exacto. Incluso aunque tú la continuas, hicieras el trabajo, pero a la persona o al compañero que tú le pasaste carta y no hace el trabajo, igual podías quedar perjudicado por doble. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado. A veces no dependía mucho de uno, según lo que decía el mito. Claro. Mira, es interesante el juego. Otro juego que también se practicaba, por lo menos en nuestra infancia, era el siguiente, y también recuerdo haberlo jugado. Incluso me acuerdo el nombre del colegio, no lo voy a decir ahora, pero era en Chillán. Recuerdo que estaba en quinto, sexto básico, y en el recreo todos hablaban, era el tema, el trending topic, era el tema que se estaba hablando sobre el famoso juego oscuro, paranormal, de la tijera y la Biblia. Verdad. De hecho, no es primera vez que se relaciona la tijera incluso con efectos paranormales. Sí, con temas paranormales. Fíjate que en este sentido, el juego, lo que hablaban de este juego eran generalmente los cursos más grandes, los adultos, que por ejemplo eran los de octavo y séptimo básico. Ellos eran como los maestros de ceremonia, por así decirlo. ¿En qué consistía el juego? En un recreo, todos, o un gran grupo de estudiantes se reunía en una parte del patio, bien, digamos, alejada de la visión de los adultos, de los profesores. Venían estos tipos, se escarbaba un hoyo en el suelo, se ponía una hoja de la Biblia, no importa cierto qué capítulo, qué pasaje, una hoja, se recortaba la hoja, se ponía la hoja y arriba sobre esta hoja se ponía la tijera, se dejaba sobre la hoja la tijera, luego se tapaba esto con la tierra y el maestro de ceremonia, el tipo que llevaba, ¿cierto? Ahí la batuta decía: bien, en este momento vamos a invocar algún demonio, ente paranormal, algún ser que esté aquí bien, con nosotros. Si existe alguna entidad maligna en este colegio, en este lugar, demuéstranos, ¿cierto? Cortando la hoja ¿cierto? Con la tijera, sin mover la tierra. La idea de la tierra era una especie de sello, es decir, que no iba a haber intervención externa, que iba a ser meramente un fenómeno paranormal el hecho que se cortara el papel estando bajo tierra. Exacto, o sea, un medio de probar que lo que iba a ocurrir ahí era un fenómeno paranormal. Exacto. Bueno, se llevaba a cabo el rito. Todos volvían a terminar el recreo, se volvía a la sala de clase. O en este caso, si se hacía al aire libre o en una población, todos se iban a sus casas. Generalmente esto se practicaba de noche cuando se podía, o de día, no había problema con eso. Y al otro próximo recreo, todos volvían expectantes, ¿cierto? Corriendo, yo recuerdo haber estado ahí, escarbábamos la tierra y nos encontrábamos con la hoja cortada perfectamente por la mitad, con la tijera sobre ella. Ahora, en ese momento todos se asustaban, además que yo recuerdo que en esa ocasión uno de estos tipos, un chico de octavo, gritó así como ¡el diablo! Y todos salieron corriendo, ¿cierto? No falta el que hace la explosión, tipo de tapar la olla a presión y queda la patada. Liberó toda la atención del miedo. ¡El diablo! Dijo, se teme, y todos salieron corriendo. Ahora, obviamente que lo que uno, tal vez en ese momento no lo pensé, pero ahora como adulto pienso que seguramente uno de estos mismos tipos fue en el recreo o pidió permiso para ir al baño. O semanero, ponte tú. Algo que fue, ¿cierto? Escarbó y cortó la hoja. La idea era asustar a los cabros chicos. Ahora, esa es la explicación que uno busca ahora, o la explicación racional conveniente, si es que no estábamos frente a algún tipo de fenómeno paranormal que podría haber sido. Nunca se sabe, porque como tú dices, se puede encontrar ese tipo de explicación para lo que finalmente fue una burla, una broma nomás de mal gusto. Ahora, después de toda esta experiencia, siempre quedaba cierto aire de sugestión entre las personas que llevan a cabo estas prácticas, donde en las semanas posteriores la conversación era sobre: oye, en mi casa te sentiste ruido, viste sombra, me golpeaban la ventana mientras estaba durmiendo, me tiraron el pelo, qué sé yo.
venían todas estas supuestas réplicas de haber llevado a cabo esta práctica paranormal, esotérica, etcétera. Si ustedes conocen alguno de otros de estos juegos y les gusta el tema, los invitamos a que lo posteen en la caja de comentarios de YouTube para poder comentarlo, ¿cierto? Y ver la posibilidad de hacer un próximo microprograma sobre esto. Exacto, porque no son muchos, son juegos que no abundan mucho. Es que nos han ido rescatando con el tiempo, ese es el problema. Sí, pues ya han ido, como tú bien dijiste, han ido desapareciendo. Claro. Les agradecemos que nos hayan escuchado, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan los videos y que le den like, porque es una forma de ayudarnos a seguir creciendo. Desde el búnker se despide Curonox. Aquí también se despide Maverick.